Bien, continuando con el tema de series de Taylor, ¿sí? Vamos con un segundo ejemplo. Vamos ahora a calcular coseno de 47. Sí, es un ejemplo parecido al anterior, pero ahora lo vamos a desarrollar alrededor de un punto que no sea el cero, ¿sí? Porque eso dijimos que facilitaba los cálculos. Vamos a calcular, o nos piden calcular coseno de 47 con un error menor que 10 a la menos 5, es decir, 0,4 ceros y un 1, ¿sí? Por lo tanto tiene, como decíamos acá, tiene 4 decimales de exactitud, lo que nos están pidiendo. Y fíjense, lo vamos a desarrollar alrededor de x sub 0 igual a 45 grados, que 45 grados equivale a pi sobre 4 radianes. ¿Por qué tomamos 45 grados? Porque como es la función coseno, la vamos a ir derivando, coseno, seno, coseno, seno, ya sabemos cuánto vale el coseno y el seno de 45 grados, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? ¿Podríamos hacerlo alrededor del 0? Sí, podríamos hacerlo alrededor del 0, pero como dije hoy, como el 0 está muy lejos de 47 grados, que en radianes sería 47 180 avos de pi, si lo pasamos a radianes, digo, entonces nos llevaría más términos. Mal no está, repito, si yo la desarrollo la función coseno de x alrededor del 0, repito, mal no está, simplemente que me llevaría más términos de los que vamos a encontrar acá, ¿sí? Pero este ejercicio está hecho a propósito para desarrollarlo, la serie, alrededor de un punto que no sea el 0, para ver cómo armamos la serie, cómo armamos el término enésimo, cómo armamos el término complementario o resto o error o residuo, como lo quieran llamar, digo, para variar un poquito con respecto al ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, lo vamos a desarrollar alrededor de 45 grados, que equivale a pi sobre 4 radianes. Bueno, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Tenemos que, a partir de la función f de x igual a coseno de x, vamos derivando, ¿sí? La derivada primera va a ser menos seno de x, la derivada segunda menos coseno de x, la derivada tercera seno de x, la derivada cuarta coseno de x, y ahí se vuelve a repetir de vuelta. Se vuelve a repetir sus derivadas. Todas evaluadas ¿en dónde? En pi sobre 4 radianes, ¿sí? Entonces, f en pi sobre 4 radianes, raíz cuadrada de 2 sobre 2, f' en pi sobre 4 radianes, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, f segunda en pi sobre 4 radianes, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, f tercera en pi sobre 4, que sería el seno de pi sobre 4, raíz cuadrada de 2 sobre 2, f cuarta en pi sobre 4, coseno de pi sobre 4, raíz cuadrada de 2 sobre 2, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que tenemos puntos suspensivos, la derivada enésima, yo no sé si va a ser un seno o un coseno, porque ven que me viene dando, arranco de un coseno y me viene dando coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, y me van cambiando los signos, ¿sí? Positivo, negativo, fíjense, positivo, dos negativos, dos positivos, dos negativos. Entonces, la derivada enésima de f de x, fíjense cómo la voy a poner, como más menos coseno o más menos seno, porque repito, depende de donde yo corte. Donde yo corte me va a quedar un seno o un coseno, positivo o negativo. Como no lo sé, la derivada enésima, decíamos entonces, más menos coseno de x o más menos seno de x, que evaluada en pi sobre 4, para cualquiera de las dos, ¿sí? Más menos coseno de pi sobre 4 o más menos seno de pi sobre 4, en ambos casos me va a dar más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es lo que tengo acá. ¿Ven? La derivada enésima en pi sobre 4 más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y necesitamos la derivada que le sigue para el término complementario o resto o error. La derivada de orden n más 1 de x, bueno, lo mismo. Si la derivada enésima me dio más menos coseno más menos seno, la derivada que le sigue, la derivada del coseno es un seno y la derivada del seno es un coseno, y de vuelta va a ser más menos. Así que la derivada de orden n más 1 de f de x va a ser más menos seno de x más menos coseno de x. ¿Sí? Que evaluada en C, porque se acuerdan que la derivada de orden n más 1 para el error se evaluaba en un C. Entonces, la derivada de orden n más 1 de f en C va a ser más menos seno de C o más menos coseno de C. Que ahora vamos a ver cómo vamos a usar esto, ¿sí? Para armar el error. Por lo tanto, si reemplazamos estos valores en el polinomio de Taylor que habíamos visto en el video anterior, ¿se acuerdan? F en x0 más f' en x0 por x menos x0 más f segunda en x0 sobre factorial de 2 por x menos x0 al cuadrado más, y así sucesivamente. Si vamos reemplazando, ¿sí? Teniendo en cuenta que en este caso x0 es pi sobre 4, ¿sí?
Entonces, fíjense lo que nos queda. F de x, que sería el coseno de x alrededor de pi sobre 4, va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 por x menos pi sobre 4, ¿sí? Esto sería la derivada primera. Después, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, eso sería la derivada segunda, ¿sí? En pi sobre 4, dividido factorial de 2, ya acá ya lo puse todo en el denominador, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, dividido factorial de 2, ya está puesto todo en el denominador, por x menos pi sobre 4 al cuadrado, más, después vendría la derivada tercera es raíz de 2 sobre 2, dividido factorial de 3, ya lo puse en el denominador, ¿ven? Raíz cuadrada de 2 sobre 2 por factorial de 3, por x menos pi sobre 4 al cubo, más, hagamos alguno más, ahora vendría la derivada de orden 4, en pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, sobre factorial de 4, que ya lo tenemos en el denominador, raíz cuadrada de 2 sobre 2 por factorial de 4, por x menos pi sobre 4 a la cuarta, más puntos suspensivos, más, y acá donde viene el problema, ¿sí? Porque fíjense lo que yo estoy poniendo como término enésimo, coseno de pi sobre 4 más n pi sobre 2, todo sobre factorial de n por x menos pi sobre 4 a la n, más el error e sub n más 1 de x. Y ahí viene la cuestión. Ustedes obviamente estarán diciendo, ¿y esto de dónde salió? Porque esto, fíjense que no estoy usando esto que yo tengo acá, ¿sí? Como ven, no estoy usando esto. Yo podría haber usado esto. Si yo hubiera querido usar esto, yo acá, donde dice coseno de esto, yo tendría que haber puesto más menos, acá arriba, más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, dividido factorial de n sobre, por x menos pi sobre 4 a la n. Repito, donde está esto, yo tendría que haber puesto más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Por qué más menos? Porque justamente yo no sé dónde esto lo voy a cortar. Porque como puedo tener un coseno o un seno, y además pueden ser positivo o negativo, por eso el más menos. ¿Podríamos haber puesto acá más menos? Sí. Acá arriba pongo más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, dividido factorial de n sobre... por x menos pi sobre 4 a la n. Y ese sería nuestro término enésimo. Podríamos usar eso como término enésimo. Pero les voy a enseñar ahora cómo se hace para hallar el término enésimo en una trigonométrica. ¿Sí? Se puede hallar un término enésimo en una trigonométrica. Acá no es tan sencillo, ¿por qué? Porque si ustedes miran bien, el primer término es positivo y después tengo dos términos negativos, dos términos positivos, va alternándose de esa manera. El primer término es positivo y tenemos dos negativos, dos positivos, dos negativos, dos... Porque si fuera positivo, negativo, ahí no habría problema porque sería menos 1 a la n. Y a medida que le vamos dando valores a la n, me va dando 1 menos 1, 1 menos 1, es decir, positivo, negativo. El problema acá, que arranca con el primer término positivo y después me va dando dos negativos, dos positivos, dos negativos, dos positivos, y siempre es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos armar el término enésimo, ¿sí? Para tener una generalización de la serie de Taylor del coseno de x alrededor de pi sobre 4? Porque este sería el término enésimo, es decir, si yo esto lo quisiera escribir como una sumatoria, yo tendría que poner que todo este polinomio, el polinomio p sub n de x, sería la sumatoria, ¿sí? De k igual 0 hasta n de todo esto. Y donde dice una n, ven, donde hay una n sería la letra k, Es decir, sumatoria de k igual 0 hasta n del coseno de pi sobre 4 más k pi sobre 2, todo sobre factorial de k, por x menos pi sobre 4 a la k. Y a medida que le voy dando valores a la k, cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2, me va a ir dando todos estos términos. Cuando k vale n, es este que ustedes tienen acá, ¿sí? Entonces, ¿se puede encontrar una expresión cerrada? Sí. ¿Es difícil? No. Van a ver cómo se construye esto. Esto es así. Vieron que el término enésimo es la derivada de orden n sobre n factorial por x menos x0 a la n. Bueno, olvídense, pero ahora olvídense el coseno. Tenemos una fracción, ponemos dividido factorial de n por x menos el x0, que en este caso es pi sobre 4 a la n. Así que dividido factorial de n por x menos x0, que es pi sobre 4 a la n. Bien, esa estructura la va a mantener. El n factorial en el denominador y x menos x0, x menos pi sobre 4, entre paréntesis, a la n multiplicando. Y la cuestión es el numerador. Yo quiero algo acá que me vaya dando, justamente, que me vaya dando raíz de 2 sobre 2, pero que me vaya dando el primero positivo, los dos que le siguen negativos, los dos que le siguen positivo y así sucesivamente.
¿sí? Que son los distintos coeficientes que me van apareciendo del desarrollo de Taylor. Bueno, entonces, ¿cómo es la cuestión? Si yo voy a desarrollar, y esto me sirve para cualquier trigonométrica, es decir, seno o coseno alrededor de cualquier x0, quiero decir, ¿sí? Entonces, si vamos a desarrollar coseno de x alrededor de pi sobre 4, fíjense cómo se arma esto. Coseno de, paréntesis, ponemos primero el punto alrededor de donde se desarrolla, pi sobre 4, ¿sí? Coseno de, coseno porque estoy desarrollando un coseno. Entre paréntesis, lo primero que ponemos es el punto alrededor del cual se desarrolla, pi sobre 4, más, y ahora tenemos que ver, más qué cosa, es decir, a este ángulo en radianes, ¿qué le vamos a sumar? Tal que cuando yo calcule el coseno de 45, si quieren lo vamos a trabajar en sexagesimales, el coseno de 45 más qué ángulo yo voy a ir poniendo acá, tal que cuando yo lo sume a 45, el coseno de ese ángulo me vaya dando estos números. Raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, ¿se entiende? Y esto lo podemos sacar, fíjense, de la circunferencia trigonométrica. Yo acá dibujé la circunferencia trigonométrica central en el origen del radio 1. Como dijimos, el primer ángulo es 45 grados, acá está, triángulo rectángulo, para un ángulo de 45 el coseno es la base, ¿sí? Que vale raíz cuadrada de 2 sobre 2, porque si hasta acá vale 1, si es de radio 1, la base de este triángulo rectángulo es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Fíjense, entonces, el coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahí tengo el primer valor. Ahora, yo quiero que me dé menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, si miramos nuestro dibujo, como el próximo valor que yo quiero que me dé es menos raíz de 2 sobre 2, si para este ángulo vale 45, ahora, ¿sí?, quiero que sea negativo, que me dé menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, fíjense, a este ángulo de 45 le voy a sumar 90. Si a 45 le sumo 90, es decir, 135, tenemos este otro triángulo rectángulo, donde el coseno que es la base, ¿sí? Fíjense, este sería un triángulo, no es opuesto por el vértice, pero digo que es simétrico con respecto al eje de ordenadas. Este triángulo rectángulo, ¿ven? Para este ángulo de 135, que sería 45 más 90, el coseno es la base de este triángulo rectángulo. ¿Y cuánto vale? Vale menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, que a 45 le sumé 90. Le sumé 90 y me dio menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Ahora quiero que el próximo me dé menos raíz de 2 sobre 2 de vuelta. Entonces, a este ángulo de 135, ¿cuánto le voy a sumar? Le voy a sumar 90. A 135 le vuelvo a sumar 90, ¿sí? ¿Y en dónde vamos a estar? Bueno, acá tenemos 180, ¿sí? 180 más 45, 225 grados, ¿sí? 225 grados, es decir que a 135 más 90, 225, acá estamos con 225, ¿sí? Y para 225 grados, este es el triángulo rectángulo, y otra vez el coseno es menos raíz de 2 sobre 2, que es este. Y fíjense que para este ángulo de 225, si yo ahora le sumo 90, ¿sí? 225 más 90, 315. Estoy acá en 315, ¿sí? En 315. ¿Y qué tengo? Tengo este triángulo rectángulo. Y para un ángulo de 315, el coseno, ¿cuánto me da? Me vuelve a dar raíz de 2 sobre 2. Positivo. Positivo. ¿Sí? Y si a 315 ahora le sumo 90, ¿sí? Le sumo 90, otra vez tengo este triángulo rectángulo, cuyo coseno me vuelve a dar raíz de 2. Entonces ven que partimos del primer ángulo, el primer ángulo es alrededor de donde estamos desarrollando, partimos del primer ángulo de 45 grados y mirando la circunferencia trigonométrica nos damos cuenta que sumándole 90, cada 90 nos va dando estos valores que ustedes tienen acá. Cada 90 nos va dando el coseno nos va dando esos valores. Entonces, ¿qué sería? 45 grados, pi sobre 4, más n veces 90 grados, n veces pi sobre 2. Porque, por ejemplo, a 45 le sumo una vez 90, 45 más una vez 90, 135, el coseno me da menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, a 45 le sumo 2 veces 90, 45 más 2 veces 90,
el coseno de ese ángulo me da menos raíz de 2 sobre 2. Y así sucesivamente. Así es como se construye entonces. Coseno, porque estamos trabajando con un coseno. El primer ángulo es el valor, justamente el punto alrededor del cual estamos desarrollando la serie. En este caso pi sobre 4 más. Y con la circunferencia trigonométrica tenemos que dibujarla y tenemos que ver cuánto le vamos a sumar. Bueno, a 45 grados o pi sobre 4 radianes le vamos a sumar n veces 90 grados, n veces pi sobre 2 radianes. Y de esta manera tenemos una fórmula que me va a dar toda la serie, porque como dije yo recién, este T sub n me permite obtener para cada valor de n, desde n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3 y así sucesivamente, vamos obteniendo todos los términos de la serie de Taylor. Así que acá tengo una expresión cerrada, ¿sí? Si yo esto quisiera escribirla con una sumatoria, tengo una expresión cerrada que me da a dar todos los términos de la serie de Taylor. Y de esta manera no me meto con esto. No me meto con... Bueno, igual acá yo dije que era más menos. ¿Se acuerdan que al principio dije que acá yo podría haber puesto más menos raíz de 2 sobre 2 porque eso sería la derivada enésima? ¿Sí? Pero no me meto con eso. Esto justamente es cuando yo quiero obtener una expresión cerrada de la serie de Taylor, en este caso del coseno de x, alrededor de pi sobre 4. Bueno, sería esta expresión que ustedes tienen acá. ¿Sí? La podemos encontrar. La podemos encontrar. Bien, tenemos entonces el término enésimo, toda esta suma es el polinomio de grado n y el error es el que le sigue, e sub n más 1 de x, que acá yo tengo la derivada de orden n más 1 evaluada en c, que pueden ser cualquiera de estos dos, y ahora vamos a ver cómo lo vamos a acotar. ¿Se acuerdan que tenemos que acotarlo? Tenemos en valor absoluto, tenemos que acotar el error, ¿sí? Y el error va a tener que ser menor que 10 a la menos 5. Y de ahí va a salir el valor de n. Es decir, la pregunta sería, ¿cuántos términos de esta serie de Taylor yo tengo que tomar? ¿Sí? Tal que cuando reemplacemos a la x por 47 grados, que 47 grados en radianes es 47 180avos de pi, digo, ¿cuántos términos tenemos que tomar? Tal que cuando a la x la reemplacemos por 47 grados en radianes, ¿sí? Cuando hagamos toda esta suma, me dé el resultado que estoy buscando con un error menor que 10 a la menos 5. Es decir, que los primeros 4 decimales tienen que ser exactos, ¿sí? Los primeros 4 decimales tienen que ser exactos. Bien, entonces, vamos a armar el error o término complementario, o resto, o residuo, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, acá se acuerdan que vamos a recordar un poquito cómo era la forma genérica. El error e sub n más 1 de x era la derivada de orden n más 1 de la función f en un punto c sobre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. Esa era la estructura que tenía el error. En nuestro caso, vieron que la derivada de orden n más 1 de la función f en c puede ser más menos un seno o más menos un coseno, por lo que vinimos diciendo hoy, perdón. Entonces, fíjense, donde dice la derivada de orden n más 1 en c, fíjense lo que escribo. Llaves más menos seno de c más menos coseno de c, porque yo no sé si es un seno o un coseno, si es positivo o es negativo. ¿Sí? Dividido factorial de n más 1 por x menos pi sobre 4 a la n más 1. Igual van a ver que ahora esa expresión con un seno o un coseno no me va a importar mucho, porque cuando la acotemos en valor absoluto se va a ir. Va a desaparecer por una propiedad propia, valga la redundancia, de la función trigonométrica seno y coseno. Recordemos que acá ese número c, que yo no sé quién es, ese número c está entre 45 grados y 47 grados. 45 grados es alrededor de donde yo la estoy desarrollando, es decir, c va a ser mayor que pi sobre 4. Y 47 grados en radianes es 47 180avos de pi, que es donde yo la quiero calcular. Entonces, ese número c, que yo no sé quién es, está entre pi sobre 4, que es el punto alrededor del cual estamos desarrollando la serie, y 47 180avos de pi, que es donde la quiero calcular. Yo esta serie la quiero calcular en ese valor en radianes, que es el equivalente a 47 grados. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a acotar el error. ¿Se acuerdan que acotar el error es el módulo? Entonces tomamos módulo, ¿sí? Y lo vamos a hacer en 47 180avos de pi, porque yo lo que estoy buscando es el error cuando reemplace a la x por 47 180avos de pi. Entonces, ¿ven? Acotamos el error módulo de e sub n más 1 evaluado en 47 180avos de pi, que serían los 47 grados, es igual. Bueno, ¿y acá qué hago? Aplico módulo, ¿sí? Que por propiedad de módulo ya dijimos que el módulo de un producto es el producto de los módulos, el módulo de un cociente es el cociente de los módulos, así que separamos los módulos.
nos va a quedar módulo de lo de arriba, ¿ven? Módulo de más menos seno de C más menos coseno de C, dividido módulo del factorial de n más 1 por módulo de, ya acá estamos reemplazando a la x porque el error lo estamos evaluando en 47/180 de pi, ya estamos reemplazando la x por ese valor, así que nos queda por módulo, ¿sí? Módulo de 47/180 de pi menos pi sobre 4 a la n más 1, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué tenemos acá? Observación. Ven que yo acá tengo módulo de un seno, más menos un seno o más menos un coseno de C, donde C se encuentra entre estos dos ángulos en radianes, o entre esos dos números reales, porque son números reales. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, módulo de más menos seno de C o más menos coseno de C es lo mismo que tener módulo de más menos seno de C, ¿sí? Que eso es menor o igual a 1, o módulo de más menos coseno de C, que eso es menor o igual a 1, para todo C dentro de este intervalo, para todo C dentro del intervalo pi sobre 4, 47/180 de pi, que es donde se encuentra C. Cosa que es cierto, porque ya sabemos por propiedades de las funciones trigonométricas, ya ustedes saben que un seno de x y un coseno de x en valor absoluto es menor o igual a 1. ¿Sí? Tanto el seno como el coseno se encuentran entre menos 1 y 1. ¿Sí? Son funciones acotadas. Entonces, que tenga un más menos adelante no me importa, sigue siendo una función acotada. Así que el más menos seno de c, para cualquier c de acá adentro, en valor absoluto es menor o igual a 1. Y lo mismo va a pasar con el coseno. Y como justamente acá tenemos módulo de esto, tomemos el de arriba o tomemos el de abajo, en cualquiera de los casos siempre es menor o igual a 1. Entonces, este numerador es menor o igual a 1. El denominador, como es un factorial, siempre es positivo. Por lo tanto, ¿sí? Ya las barras de módulo no las voy a poner porque es positivo. Y 47/180 de pi menos pi sobre 4, eso da pi sobre 90. Esta cuenta da pi sobre 90, que también es un valor positivo. Por lo tanto, ya las barras de módulo tampoco van a hacer falta, ¿sí? Y decíamos, como este numerador, por lo que acabamos de decir, es menor o igual a 1, algo que es menor o igual a 1, algo que es menor o igual a 1, dividido por algo positivo y multiplicado por algo positivo, toda esta expresión va a ser menor o igual que 1 sobre n más 1 factorial por pi sobre 90 a la n más 1. Fíjense, repito, el n más 1 factorial es este que está acá, las barras de módulo las sacamos porque sabemos que ya es positiva. El pi sobre 90 a la n más 1 proviene de hacer esta cuenta que justamente como pi sobre 90 es positivo, a la n más 1 va a seguir siendo positivo, las barras de módulo ya no hacen falta. Y el 1 justamente porque esto, sea un seno o sea un coseno, por lo que acabamos de decir, son menores o iguales que 1, por eso que ahí va el 1. Por lo tanto, toda esta expresión, si se quiere para que se entienda, toda esta expresión por culpa de esto, por culpa de haber un seno o un coseno acotado, es decir, entre barras de módulo, toda esta expresión, por culpa de esto, va a ser menor o igual que 1. El 1 es por esto, porque es la cota de, el 1 es la cota del seno y del coseno. Así que toda esta expresión va a ser menor o igual que 1 sobre n más 1 factorial por pi sobre 90 a la n más 1. Y fíjense que ya seno de c y coseno de c ya no lo tenemos, que justamente es lo que siempre queremos lograr, que a través de alguna acotación se vaya. Como en el caso anterior se fue la e a la c de la exponencial, que se acuerdan que lo habíamos acotado, ¿sí? Y lo habíamos hecho a partir de una interpretación gráfica. Bueno, acá ya sabemos de trigonometría que tanto la función seno como coseno son funciones acotadas, ¿sí? En valor absoluto son menores o iguales que 1. Por eso que toda esta expresión es menor o igual que lo que tenemos escrito ahí. Y esto, lo que nos quedó, vamos a forzar, vamos a obligar que esta expresión sea menor que 10 a la menos 5 porque nos pedían con un error, ya el enunciado, ¿sí? Nos pedían con un error menor que 10 a la menos 5. Así que vamos a obligar que toda esta expresión sea menor que 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el módulo del error o término complementario o resto de la serie de Taylor del coseno de x alrededor de pi sobre 4, ¿sí? El error ese evaluado en donde yo la voy a querer calcular en 47/180 de pi, este error en valor absoluto es igual a esto, que esto a su vez es menor que esto, menor o igual que esto, y esto va a ser menor que el error que a mí me proponen, 10 a la menos 5. Y de esta última desigualdad, que tengo a la derecha,
Acá la volvemos a escribir, ¿sí? Fíjense, pi sobre 90 a la n más 1 sobre n más 1 factorial tiene que ser menor que 0,00001, que sería 10 a la menos 5, ¿sí? Y nuevamente con una calculadora empezamos a probar valores de n. ¿Por qué digo probar? Porque acá no podemos despejar n. Si ustedes quisieran despejar n, no se puede despejar. Entonces, lo que hacemos es ir probando. Cuando n vale 1, hacemos la cuenta y vemos si se cumple la desigualdad. No. Cuando n vale 2, hacemos la cuenta y vemos si se cumple la desigualdad. Y bueno, por lo que dice acá, efectivamente, cuando n vale 2, es decir, pi sobre 90 al cubo sobre factorial de 3, lo que quedaría reemplazando la n por 2, si hacemos esa cuenta, el número que nos queda va a ser menor estricto, ojo porque acá es un menor, menor estricto, va a ser menor estricto que 0,00001, que sería 10 a la menos 5. Y eso entonces se cumple, esta desigualdad se cumple cuando n vale 2. ¿Qué significa entonces que n valga 2? ¿Que son los dos primeros términos de la serie? No, ya dijimos que no. Hay casos que sí, hay casos que este n, si me dice n igual 5, son los primeros 5 términos de la serie de Taylor, pero no siempre la cantidad de términos que yo voy a tomar ¿sí? Coincide con el valor de n. Acá me quedó n igual 2, entonces, con este n igual 2, fíjense, ¿se acuerdan que a la serie de Taylor, a esta serie, hasta acá, hasta el término enésimo lo habíamos llamado polinomio p sub n de x, porque es un polinomio de grado n. ¿Y n cuánto vale ahora? N vale 2. Entonces vamos a aproximar al coseno de 47 grados por un polinomio de grado 2, es decir, por un p sub 2, evaluado en 47 grados pero en radianes. ¿Ven? Acá lo tenemos escrito. El coseno de 47 grados va a ser aproximadamente el polinomio aproximante p sub 2 es este. P sub 2, ojo, n vale 2. Si n vale 2, ¿qué significa? Que es hasta acá. Es los primeros tres términos, ¿ven? Este más este más este, hasta acá. Hasta n igual 2. Hasta n igual 2. ¿Sí? P sub 2 es hasta n igual 2 en este caso. De hecho sale de acá, del término enésimo. T sub 2, ¿qué sería? Fíjense, x menos pi sobre 4 al cuadrado sobre factorial de 2 y estamos hablando de este término. Es decir, que tenemos que sumar los tres primeros. Entonces, n igual 2, ¿qué significa? Que tenemos que sumar los tres primeros. Este más este más este. Los tres primeros términos de la serie de Taylor son los que tenemos que sumar, evaluados ¿en dónde? En 47, es decir, evaluados en 47, 180 grados, perdón, en 47, 180 pi radianes. ¿Sí? Entonces, ese n igual 2, repito, con este n igual 2, vengo acá y me fijo hasta dónde, y sería hasta acá, hasta el término cuadrático. Para n igual 2, ¿sí? En base al término enésimo, ¿sí? Si n vale 2, sería hasta acá, hasta el término cuadrático. Bien, lo que hacemos es reemplazar a la x, ahora a la x por 47 180avos de pi, que es el que equivale a 47 grados. Acá lo hicimos, ¿ven? Lo que hicimos fue reemplazar acá y acá. Acá lo tenemos escrito. Y queda raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 47 180avos de pi menos pi sobre 4, que esto da pi sobre 90, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 por factorial de 2 por 47 sobre 180 por pi menos pi sobre 4, que esto dijimos que da pi sobre 90, al cuadrado. Bueno, con paciencia y con una calculadora hacemos esta cuenta, ¿sí? Hacemos esta cuenta y fíjense lo que nos da. 0,68199330411. Eso es lo que nos va a dar la calculadora. Fíjense que yo acá marqué que 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5 decimales son exactos. Otra vez, como en el caso anterior. ¿Cómo sé yo que los primeros 5 son exactos? Bueno, porque lo comparé con la calculadora. Si no, habría que esto hacerlo por algún otro método y comparar métodos como para tener una idea, ¿sí? Como para tener una idea que efectivamente los primeros 5 decimales son exactos. Por lo menos, por lo pronto, los primeros 4 son exactos. El 6, el 8, el 1 y el 9, los primeros 4 son exactos. ¿Por qué? Porque justamente esta desigualdad se cumple cuando n vale 2. Significa que hay que sumar estos primeros tres términos. Y sumando estos primeros tres términos, reemplazando a la x por 47 sobre 180 por pi, nos dio estos valores. Entonces es de confiar, si todo esto nosotros creemos que lo hicimos bien, es de confiar que los primeros 4, el 6, el 8, el 1 y el 9, los primeros 4 van a ser exactos.
Pero en este además tenemos un decimal más todavía de chapa, por decirlo de alguna manera. En vez de tener 4 decimales exactos, que era lo que nos pedían, en este caso obtuvimos 5 decimales exactos. Es decir, obtuvimos uno más de chapa. Simplemente comparándolo con el de la calculadora. Este es el que nos da la calculadora, ¿ven? Y fíjense, acá ya lo marqué. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 9, ambos. Este es el que me dio por Taylor y este es el que me da por la calculadora. Ambos tienen los primeros 5 decimales exactos. Es decir, que obtuvimos un decimal más todavía de exactitud. Y acá también uno va a preguntarse lo mismo que como en el caso anterior. Bueno, si para n igual 2 yo obtuve 5 decimales exactos y a mí me pedían 4, entonces ¿qué hago? Tomo uno menos. En vez de para n igual 2, es decir, en vez de sumar los primeros 3, sumo nada más que los 2 primeros. Este no lo sumo. Sumo nada más que los 2 primeros. No, vuelvo a decir, háganlo, inténtenlo, hagan la cuenta y van a ver que si ustedes suman los 2 primeros, el resultado que les va a dar ya no va a tener los primeros 4 decimales exactos. Seguramente va a tener por ahí los primeros 3 decimales exactos o los primeros 2, pero no los primeros 4 que me pedía el enunciado. Es decir que sí o sí tiene que ser n igual 2. Es decir que sí o sí hay que sumar los 3 primeros términos, sí o sí hay que sumar los 3 primeros términos de la serie de Taylor del coseno de x alrededor de pi sobre 4, sí o sí hay que usarlos. Hay que usar los primeros 3 términos, tal que cuando reemplacemos a la x por 47/180 de pi, el resultado me dé un número donde los primeros 4 van a ser exactos. El quinto, bueno, se verá. El quinto porque yo lo comparé con la calculadora y ahí descubrí que hay uno más. Pero si yo, el último paso, es decir, supongamos que el paso de la calculadora no lo hago, bueno, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que los primeros 4 van a ser exactos, porque era lo que me pedían. Los primeros 4 van a ser exactos. Eso sí yo lo puedo asegurar. El quinto, bueno, como dije, como tengo la calculadora, lo hicimos, comparé y dijimos, ah, me apareció uno más de exactitud. Es decir, tengo un decimal más todavía exacto. Pero bueno, eso porque yo lo comparé con la calculadora. Pero si yo esto no lo hago, sí puedo asegurar que los primeros 4 van a ser exactos, que era lo que me pedían. Es decir, al menos, como mínimo, los primeros 4 decimales son exactos. Si después obtenemos más exactitud, bueno, mejor. Pero los primeros 4 van a ser exactos, que era lo que a mí me pedían en el enunciado, ¿sí? Ustedes van a encontrar este mismo ejercicio, lo van a encontrar resuelto en los apuntes. Yo les mandé varios apuntes y les mandé varios ejercicios resueltos. Van a volver a encontrar este mismo ejercicio resuelto, pero de otra manera, ¿sí? Simplemente les comento que también yo no lo hice así, pero fíjense, cuando yo armo la serie de Taylor, bueno, acá sí armamos, ya les expliqué cómo se hace para armar el término enésimo, ¿sí? En ese apunte donde yo se los mandé resueltos, yo esto no lo hago. Simplemente, ¿qué hago? Vieron que cuando uno arma la serie de Taylor, tenemos, ¿sí? F en x0 más f' en x0 por x menos x0 más más la derivada de orden enésima en x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n más la derivada de orden n más 1 en c, que eso es lo que me va a dar el error, ¿se acuerdan? Bueno, hay autores, y de hecho esto también se puede hacer, y así está hecho en uno de los ejercicios o ejemplos resueltos, que sería este. Yo tomo como error, en vez de trabajar con la derivada de orden n más 1 en c para el error, trabajo con la derivada de orden n para el error. Es decir, trabajo con el término anterior. ¿Esto se puede hacer? Sí, porque como es una serie, yo la puedo cortar donde quiera. Si en vez de trabajar hasta el término enésimo y el que le sigue, el de orden n más 1 para el error, al revés, es decir, utilizo para armar el error, utilizo el de orden n. Y el término enésimo entonces va a ser el anterior, el n menos 1. ¿Se entiende? Sí, que hay como un corrimiento. ¿Se entiende? Hay como un corrimiento. Porque repito, yo la puedo cortar donde quiera. Bueno, así está hecho este mismo ejercicio, así está hecho de esa manera. Donde no me meto con esto de armar el término enésimo. De hecho, no me va a interesar, porque lo que me va a interesar es cómo armar el error o término complementario para saber cuántos términos voy a tener que tomar. Vieron que yo acá tomé los primeros 3, por lo tanto esto en realidad no me interesa para nada. Y entonces ustedes miran, ¿y para qué me lo dio? Bueno, porque yo con esta expresión genérica ya tengo una expresión cerrada de la serie de Taylor del coseno de x alrededor de pi sobre 4. Es decir, si yo a ustedes les pidiera, olvídense que yo les pido calcular el coseno de 47. Si yo les pido, bueno, quiero que me hallen la serie de Taylor del coseno de x alrededor de pi sobre 4. Bueno, van a hacer todo esto, pero en algún momento necesito el término enésimo, ¿sí? Porque ese término enésimo sería el término genérico que me daría todos los términos de la serie. Bueno,
Acá ya aprendimos cómo se construye. Aprendimos cómo se construye. Para hacer esto no lo necesité, fíjense. Y de hecho para armar el error tampoco lo necesité. ¿Sí? Para armar el error. Pero bueno, ya tienen una forma de armar el término enésimo cuando tenemos una trigonométrica como un seno o un coseno. ¿Sí? Con la tangente también se puede hacer lo mismo. Bien, espero que mínimamente esto se haya entendido. Obviamente que esto sale con la práctica, no queda otra. Hay que sentarse a practicar, a agarrar los apuntes, a agarrar los libros, ver las series. Como le dije, en los textos suelen aparecer listas de series de Taylor, pero por lo general la mayoría de las series de Taylor que suelen aparecer están desarrolladas alrededor del cero. Es decir, son series de Maclaurin. Acá lo que estamos haciendo es desarrollar alrededor de un punto distinto de cero. En este caso, alrededor de pi sobre 4. Que por eso quería mostrarles cómo se construye, cómo se arma el error y cómo trabajamos después con él, ¿sí? Pero bueno, repito, ¿podríamos haber hecho este ejercicio en vez de hacerlo alrededor de 45, hacerlo alrededor de 0? Sí, podríamos haberlo hecho alrededor de 0, pero obviamente que para calcular coseno de 47, es decir, coseno de 47 180avos de pi, si yo lo hubiera hecho alrededor del 0 la serie, si la serie que yo tengo acá hubiera estado hecha alrededor, desarrollada alrededor del 0, seguramente me hubiera llevado más términos. No me hubiera llevado 3, sino que seguramente hubiera necesitado, qué sé yo, 4, 5, por ahí 6 términos. Hubiera necesitado más términos. ¿Por qué? Por lo que les dije hoy. Porque el x sub 0 está, entre comillas, está lejos de donde yo la quiero calcular. Cuando el x sub 0 está bien cerca de donde yo la quiero calcular, acá me va a llevar menos términos. En el resultado final, cuando tenga que sumar, me va a llevar menos términos. Ahora, si el x sub 0, ¿sí?, donde yo desarrollo la serie, y la x, en donde yo la quiero calcular, están muy separadas, están, entre comillas, muy lejos, ¿sí?, cuando yo utilice esto, me va a llevar más términos de la serie. ¿Sí? Esa sería la cuestión. ¿Sí? A mayor cercanía, menor cantidad de términos. A mayor distancia, ¿sí?, a mayor distancia, mayor cantidad de términos, ¿sí? A menor distancia, menor cantidad de términos. A mayor distancia, mayor cantidad de términos. Pero repito, podríamos haberla desarrollado alrededor del 0. Podríamos haberla desarrollado alrededor de 30 grados, porque 30 grados también ya sabemos cuánto vale el seno y el coseno de 30 grados, y 30 grados es un ángulo que está cerca de 47. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la podemos desarrollar alrededor de cualquier punto. En este caso yo lo hice alrededor de 45 porque es el más cercano a 47, ¿sí? Y además para mostrarles cómo se arma la serie de Taylor en estos casos. Bueno, como decía entonces, espero que esto se haya entendido, después lo vuelven a ver tranquilamente, lo complementan con los apuntes, lo complementan con los ejercicios que tienen resueltos, ¿sí? Que en los ejercicios que yo ya les mandé resueltos varía en algunas cosas que yo hago acá, ¿sí? Que después también lo voy a comentar cuando veamos el cálculo de integrales usando series, ¿sí? Y demás. Pero bueno, tienen apuntes, tienen para leer, tienen ejemplos resueltos, más estos videos ya tienen un combo importante como para poder trabajar ustedes solos. Y como siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ¿sí?, por correo, que trataremos de responderla lo más rápido posible. Bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo video, donde ya nos vamos a meter con el cálculo de una integral. De una integral que carece de primitiva, y vamos a ver cómo podemos usar las series de Taylor para calcular ese tipo de integrales que a su vez tienen aplicaciones en otros campos, ya sea de la matemática, de la física o de la ingeniería, ¿sí? Entonces necesitamos algún mecanismo, algún método que nos permita poder calcular integrales definidas, ¿eh? Estamos hablando de integrales definidas, pero cuyo integrando, por ejemplo, carece de primitiva, ¿sí? Una forma de hacerlo es con series de Taylor. No es la única, existen otros métodos. Existen métodos numéricos para calcular integrales, ¿sí?, en forma numérica. Eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, por lo pronto, cómo vamos a usar series de Taylor en ese tipo de ejercicios o en ese tipo de problemas. Así que nos estamos viendo entonces en el próximo video. Hasta luego.